En una emergencia acuden por dolor, apendicitis, colecistitis, dolor por trauma, dolor de cabeza, migraña, hemorragia intracerebral, dolor de un infarto de miocardio. O sea, vean ustedes que este sistema es de una alarma y es de frecuencia permanente cuando somos médicos. De manera que tenemos que enfocarlo muy bien. Y empezamos entonces a estudiar otra vuelta con un sistema muy parecido como el de ayer, con el sistema coronal posterior, donde debemos describir, miren, es muy sencillo, sus tres neuronas. Y hemos visto y hemos indicado algunas diferencias. La primera diferencia, indudablemente, es que su primera neurona, la primera neurona, ganglio, toma decusación con la segunda neurona, ipsilateralmente en el asta posterior. Entonces, la primera neurona, que es el ganglio, emite su axón a la periferia para formar el receptor, y su axón central ingresa por la raíz posterior al asta posterior y toma contacto con interneuronas. Estas van a decusarse, cruzan la línea media y forman el fascículo espino talámico lateral, ascendiendo hasta encontrar su segunda neurona, o mejor sería la tercera neurona, ¿no es cierto? La primera neurona, la segunda neurona, la tercera neurona asciende y pasa el bulbo, procurancia, el mesencéfalo, y llega hasta el tálamo, donde hace sinapsis con el núcleo temporoposterolateral y luego se dirige hacia la corteza cerebral. Bien, entonces, ¿qué vamos a demarcar? La diferencia, ¿verdad? La diferencia con el otro sistema coronal posterior. La diferencia es que tiene la primera decusación a nivel medular. Asciende contralateralmente formando el fascículo espino-talámico lateral. Asciende por la médula, bulbo, protuberancia, mesencéfalo y termina siendo sinapsis con la tercera neurona a nivel del tálamo, y de esta se proyecta hacia la corteza somatosensible, que está en la misma situación que el sistema coronal posterior. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que va a hacer este fascículo? Nuevamente, más simplificado acá, como hace su decusación y termina haciendo su sinapsis en la corteza. ¿Qué transmite? Dolor, temperatura y el tacto grueso o corpopático, que ya lo mencionamos. Se divide, y aquí vamos a dar algo muy importante. El tracto espino-talámico lateral es el que hemos descrito, transmite el dolor, temperatura, y el espino-talámico ventral o anterior, que va a conducir el tacto grosero. Muy bien, seguimos. Esto ya lo hemos adelantado, es fácil y sencillo, ¿verdad? Debemos recordar esas características que son fundamentales. Ahora, este trayecto es muy similar hasta el núcleo retroposterolateral. Hay algunas diferencias que todavía vamos a remarcar y son muy importantes. Vamos a ver que tiene, funcionalmente, el dolor tiene afectividad o no. ¿Sí? ¿Tiene memoria? Sí. Porque no voy a volver a tocar esa plancha caliente. No, ni voy a tocar otra vez una tuna. No. Tengo memoria al dolor. Bien. Entonces, como el otro sistema termina en la corteza primaria, ubicada, ya saben dónde, ¿no es cierto? Forma un homúnculo sensorial y permite la discriminación de la intensidad del estímulo. Hasta ahí, muy bien. Pero además se va a dirigir al área secundaria. Esta área secundaria es el de procesamiento de la información. No llega ahí la información, sino de la S1 va a mandar a la S2 para que se procese esa información y va a permitir reconocer las características del estímulo, lo agradable y desagradable. Luego tenemos esta otra corteza insular profunda
que va a permitir procesar el componente afectivo. Caramba, eso es muy importante. El carácter afectivo, un dolor de muelas, uy, no quiero que se convierta en una caries grande, tengo que ir. Carácter afectivo, no voy a cometer el mismo error de quedarme toda la mañana tomando sol porque me va a quemar. Carácter afectivo. Corteza somatosensorial, la cingulada anterior, también va a dar el componente de sufrimiento. Qué interesante, ¿no es cierto? El dolor, yo no creo que haya una persona que sonría con dolor. No, llora. Tiene expresión de dolor en la cara. Ese dolor tan fuerte como es en la neuralgia del trigémino, el dolor más severo que uno puede conocer, que inclusive lleva al suicidio, le viene el dolor y esa persona durante 2 segundos, menos de 1 minuto, ha tenido la presencia del dolor y ha hecho una expresión, pero así de dolor. Y así no puede hablar, no puede emitir ningún sonido, ni decir nada. Se queda, pasa y espera que no vuelva ese dolor. ¿Se imaginan que ese paciente tenga, esa persona tenga 100 crisis de dolor al día? Con esa intensidad tan fuerte. Quiere comer, no puede porque el dolor le impide. Bien, entonces estamos viendo de que el dolor, a diferencia de otros sistemas, pues este es más complejo. Vamos a ver que es más complejo porque vamos a empezar a comprenderlo. Vamos a comprenderlo porque su génesis, su inicio es diferente al otro. No solo se necesita el tacto, la presión, la vibración, ya se transmite como información. Pero en esto no, el dolor tiene que representar algo. Hemos dicho anteriormente, el dolor representa daño, lesión, algo anormal está pasando en ese cuerpo. Y entonces vemos la figura de arriba. La figura de arriba nos está expresando que se ha aplicado un estímulo nocivo, se produce un daño y va a provocar la liberación de estas sustancias que están en los mastocitos, están en las células y se liberan estas sustancias que vamos a llamar aldógenas, o sea que son provocadoras de dolor. Y estas, por ejemplo, la bradicimina y la activación de las ciclooxigenasas en el proceso de la inflamación. Es muy bonito esto de la inflamación, cómo actúa la aspirina, cómo actúa el paracetamol, el diclofenac. Bien, entonces, además, ven ustedes, tenemos acá la liberación de bradicimina y estas otras sustancias como es la histamina, el potasio, el hidrógeno, el péptido relacionado a la calcitonina, la sustancia P, una serie de sustancias que son consideradas y llamadas aldógenas, generación de prostaglandinas. Miren, todas, el simple daño, el simple contacto con una aguja ha producido la liberación y modificación de todas estas sustancias. Además, por estas vías se informa a los mastocitos y estos mastocitos contribuyen con mayor producción de sustancias. Las plaquetas que están siempre circundando por ahí van a contribuir con serotonina. Todas estas sustancias entonces son alógenas o proinflamatorias. Complejo, ¿no es cierto? Mientras que con nosotros no era necesario eso. Tenemos por otra parte péptidos liberados acá, y esto es muy bonito. Si seguimos nosotros esto, pero nos va a llevar mucho tiempo, pero veamos. Los péptidos liberados en esta terminación nerviosa van a generar esta inflamación que se llama inflamación neurogénica. Y corresponde a un grupo grande llamadas taquininas, con estas abreviaturas, la sustancia P, la neuroquinina A y el péptido relacionado aquí por ellos van a aumentar en las terminaciones nerviosas. Bien, y acá tenemos al nervio, pero vayamos a la siguiente, porque, bueno, yo voy a extraer de esto, porque me van a olvidar. Yo voy a extraer que el daño
la lesión que se produjo, mínima o grande, es un sistema amplificador de liberación de sustancias algógenas o proinflamatorias que van a tener contacto con la terminación nerviosa libre que conduce el dolor. Y podemos nombrar así, saber que esas sustancias algógenas son tan simples como los iones potasio e hidrógeno, o tan complejas como las prostaglandinas, ciertos neurotransmisores que los conocemos, la serotonina, y se produce por el daño que se ha realizado a este nivel, y además contribuyen otras células como los mastocitos o las plaquetas. Todo un sistema complejo en la generación de sustancias algógenas. Ah, caray, ¿y por qué estas sustancias algógenas? Pues, ¿qué van a hacer todas ellas? Probablemente van a modificar el potencial generador, el potencial de reposo del receptor. Y veamos esta segunda. La sustancia P, liberada acá por la terminación nerviosa, contribuye a la generación de bradicilina y liberación de prostaglandina. Muy bien. Entonces hay una sustancia que es multiplicadora del problema. Y además sobre los mastocitos para liberar histamina. Vaya, es un sistema. La neurona libera sustancia P y esta sustancia P estimula al mastocito para que libere serotonina, a las plaquetas para que libere, sustancia P, los mastocitos. Después de una lesión tisular, hay toda esta cascada de aferentes donde se involucran las aferentes simpáticos, glóbulos blancos, plaquetas, todos ellos van a contribuir para sensibilizar a este receptor. Muy bien, seguimos, jóvenes. Es muy interesante. Les digo, ¿se van a memorizar? No. ¿Se van a olvidar? Sí. Es una simplificación de lo que hemos dicho anteriormente, pero es una simplificación muy buena. Veamos la primera imagen. ¿Qué podemos ver aquí? Vemos la terminación nerviosa que va a llevar a la terminación y está tomando contacto con está en un lugar situado donde se está produciendo la lesión. ¿Qué dice la leyenda? Vamos a ir leyendo las dos cosas. La estimulación nociva, acá, produce la liberación local de qué? De protones, por ejemplo, potasio, y sustancias químicas proinflamatorias como es la bradicilina y las prostaglandinas. Y eso va a dar inicio a una señal eléctrica. Estamos simplificando el libro. ¿Y qué hacen entonces ellas? Provocan modificación del potencial de membrana. Y si es un potencial excitatorio, entonces vemos que lo más probable es que ingrese sodio. Muy bien. Se ha producido entonces una señal que va a viajar por el nervio. Pero si la lesión es muy pequeña, probablemente se va a perder la información. Justamente para que no se pierda, el impulso nervioso, miren, ha sido generado acá, es transmitido por la célula, pero además este impulso nervioso se extiende, se va a dirigir a esa ramificación que tiene esta terminación nerviosa. Recuerden que tenemos campos pequeños y campos grandes. Este es un campo grande porque esta rama va a generar muchas terminaciones nerviosas. Entonces, además, va a provocar la liberación de neuroquímicos como sustancia P. Ya hemos visto que hace la sustancia P, estimula la liberación de bradicilina. La sustancia P llega acá, se libera más bradicilina y los otros neurotransmisores, como la histamina, vemos aquí la histamina, sí, la histamina, vemos la serotonina, serotonina. Y ellos son proinflamatorios, ¿no es cierto? ¿Estamos comprendiendo esta parte, jóvenes? Simple. Introducción, o mejor, lesión, alteración primordialmente del potasio, generación del potencial de acción que se transmite por esta fibra, pero como es un sistema donde se ramifica esta terminación nerviosa, el potencial generado se transmite a todas las ramificaciones de esta terminación nerviosa,
aumentando en consecuencia la señal de dolor. Y veamos qué nos dice la última imagen. La bradicimina, el hidrógeno y la serotonina, estos tres, hacen que estas terminaciones vocales y adyacentes sean más sensibles. Es como aumentar la sensibilidad. Aumentan básicamente para que esta terminación nerviosa siga manteniendo la generación de potenciales y que se transmiten ante cualquier nuevo estímulo. Son enfoques diferentes. En el Guyton está de otra manera, pero todos llegan a lo mismo como la figura anterior. Lo que necesitamos es saber de que existen señales que van a actuar específicamente. Ojo, esta alteración no va a modificar el potencial del receptor, por ejemplo, de Meissner o las otras terminaciones, Pacini, etc. No, porque ellas no están diseñadas para reaccionar con este tipo de estímulos. Esto es específico para las terminaciones nerviosas. Por eso se llama inflamación neurogénica. ¿Cómo podemos comprender la generación de una señal que se percibe como dolor? Ahora comprenden ustedes por qué un simple pinchazo, o un gran pinchazo, o una gran lesión, etcétera, genera dolor. Modificaciones a nivel del lugar donde se ha producido la lesión, modificaciones con liberación e intervención de un complejo de sustancias tan simples como el hidrógeno o tan complejas como las prostaglandinas. Pero todas ellas van a contribuir a la generación de un potencial de acción que es transmitida por las fibras C o por las fibras adheridas. Entonces, con un resumen podemos ver de que hay estos mediadores periféricos del dolor. Hidrógeno, potasio, lo hemos mencionado, serotonina, histamina. No habíamos visto la noradrenalina, está ahí, muy bien. Casinina, sí. Las glándulas, citocina. Estas que en su conjunto van a estudiar en inflamación, vamos a ver en sangre. Es un gran conjunto de moléculas donde están estas dos en el proceso de la inflamación, prostaglandinas y leucotrienes. Vamos a ver si se inhibe o no la vía del COX-2 o COX-1 para eso. Y los péptidos, como la sustancia P o el gen relacionado a la calcitonina. ¡Caramba, qué complejo había sido! Miren, nuevamente vean esa imagen de la derecha que está expresando la misma que habíamos visto anteriormente. Una simple lesión desencadena la intervención de un sinnúmero de sustancias a nivel del lugar donde se va a producir la generación y transmisión de una sensación catalogadora como dolor. Y me gusta mucho esta parte. Miren, el dolor, sí, pero me gusta este título, joven, inflamación neurogénica, porque es un proceso inflamatorio. Pero es neurogénica, ¿por qué? Porque va a intervenir el sistema nervioso periférico. Interviene aquel sistema que va a determinar, esto es un daño, esto es dolor, tengo que informar a este cerebro para que haga algo. Si es una caricia, uy, sigue por favor, acaricia más, sencillitas, dáscame todas así. Qué agradable. Eso es diferente. Acá tengo que tomar alguna reacción ante eso. Mediadores del dolor, entonces tenemos todos ellos que los hemos mencionado. Origen del tejido lesionado, en el proceso inflamatorio, en el tejido nervioso. Algógeno, estas sustancias nuevas, estas son moléculas nuevas. Sensibilizadores, todos ellos hemos visto que sensibilizadores es el aumentar el número de potenciales, perpetuar el número de potenciales de acción en esa terminación nerviosa. Y también habíamos tenido nosotros algunas sustancias que pueden inhibir, pero no en la periferia, porque no me interesa inhibir en la periferia. Yo tengo que tener siempre contacto y relación y tengo que tener conocimiento de lo que está pasando. Estos mediadores periféricos son excitadores, son promotores de enviar la información. Pero en el sistema nervioso central tengo unos inhibidores, que los vamos a ver luego. Inhiben la transmisión del dolor, porque no puedo estar, y eso sucede
cuando ustedes hagan práctica de emergencia, se van a encontrar con un niño quemado, con una persona que ha sido accidentada con un trauma ahí, y ya no se queja de dolor. Pero ahí está su lesión y se pregunta, ¿pero por qué no está llorando? Porque el dolor sigue siendo transmitido, ya vamos a ver posteriormente, pero no puedo poner atención a eso porque mi vida estuviera solamente en eso. Tengo que poner atención en otras cosas, que me está preguntando, ¿cómo me voy a cuidar? ¿Qué voy a hacer? Entonces, algo está inhibiendo la percepción del dolor, pero no la sensación del dolor. Hay algo, y vamos a ver luego. ¿Hasta acá comprendió, señorita, o no? ¿Seguro? A ver, míreme a los ojos. Creo que sí. ¿Y usted? ¿Ha comprendido? Es comprensión. Esta información, les prometo, este fin de semana voy a enviarles unos 8 libros de fisiología para que se diviertan, además del gaito. ¿Ya? Cada uno tiene un enfoque, pueden encontrarme. No comprendo esto del gaito, a ver, buscaré en el Schwartz, ya está. O en el Constanzo, que todos les gusta, pero simplecito. Les voy a enviar, ¿no? Para que puedan deleitar la fisiología con FD. FD. Ya puedo darme cuenta fácilmente. Muy bien, entonces van a deleitarse, oigan. Y esto me deleita, les vuelvo a repetir, es de toda esta parte de su anestesia. Esto tengo que tenerlo en mente siempre, jóvenes, porque con esto se va a enfrentar siempre, en su carrera, siempre. El familiar, me está doliendo, ya, toma esto, van a saber, pero ¿por qué? Les van a consultar el amigo, el pariente, él en su consultorio, en el hospital, por dolor. Y dolor está en todas partes, desde mi cuero cabelludo hasta la punta de mi dedo gordo en el pie. Bien, seguimos y marchemos. Esto es algo nuevo porque se ha complicado, no nos vamos a complicar acá, pero debemos mencionar que estas membranas, esos canales de sodio, se han complicado porque la neuroquímica ha avanzado, la espectrometría, o sea, los sistemas de investigación nanomolecular, ¿y qué es lo más pequeño que esto? Las nanomoléculas son. Uy, ¿ustedes de qué generación? Átomo, ¿no? ¿De la mía o la Z? Deberían saber, oigan, ¿qué son? No sean tímidos, hablen. ¿Qué es lo más pequeñito que podemos ver? Si me ha olvidado ahorita, estoy con algo de ruido. Bueno, no quiere decir nada, ¿no? Pero se ha complicado tanto estos canales, receptores, moléculas, mediadores, y todos están abreviados. Pues estos nombres, pues, yo creo que ni el autor de esta imagen debe tenerlos en memoria. Les digo, les garantizo esto. ¿Qué se va a estar aprendiendo? ¿Para qué sirve el DNA 1.9? ¿Y qué diferencia tiene el K.34 del K7.2? No, sabe que hay eso y posiblemente en la teoría vaya a revisar, pero tener en memoria esta información, ¿no? Pero debemos saber que de lo simple que hemos estudiado, como son los canales iónicos y los canales metabotrópicos perfectos, eso ha ido complicándose, pero siguen siendo lo mismo, solo que se han encontrado otras moléculas, otras proteínas, otros que hacen de receptores de tal manera que la especificidad es mucho mayor. A eso se refiere cuando vemos los canales de membrana del nociceptor. ¿Ya? Que comprendan esa parte. No nos vamos a aprender, les repito, así de una manera muy coloquial les puedo repetir que el autor de esta imagen no se la conoce de memoria. O sea, ustedes si van a conocer de memoria, van a tener una memoria fantástica, fabulosa, pero inservible. Pero la información que hay canales de membranas de nociceptor que son complejas y que está compuesto por una serie de nuevas proteínas, esa información, esa frase, esa oración, la voy a guardar. Bien, sigamos adelante. Y como les dije, este sistema es muy importante para nosotros. Entonces, voy a tener que aumentar más mi información útil. O información útil. No es un relleno de información, no, es información útil
porque me va a permitir comprender más al sistema. Bien, entonces veamos, a ver, ¿qué leen ustedes en esta figura? Me voy a acercar más porque creo que mis lentes no están bien hoy día. Entonces vemos que hay las terminaciones nerviosas libres, ¿sí? Son estas, que liberan sustancia P, eso es lo que hacen. Aquí hay una lesión, se transmite la información e ingresan por los dos tipos de fibras, ¿no es cierto? C y AD. Y hemos mencionado que tenemos la primera estación de paso a nivel de la médula, con interneuronas en las astas posteriores. Y luego de la registración ascienden hasta arriba. Y podemos ver que hay las fibras A, B, C y D. No sé de dónde ha salido este autor. Estaba a explicar que son receptores específicos. Tenemos receptores ¿dónde? En el intestino, receptores en el músculo, eliminaciones libres, y una serie de receptores encapsulados. Y todas ellas convergen para ingresar por la raíz posterior, pero cada una llevando su información. Eso es lo que dice en esta imagen. Pero bueno, veamos qué es lo que hemos puesto acá como información. Además de estas fibras A, delta y C que transportan información, ya sabemos sensorial, además existen las fibras A, beta. Ya vamos a ver estas fibras A, beta que conducen la información proprioceptiva y táctil epicrítica, van a intervenir mucho en el sistema de compuertas de la médula espinal y además en la generación de un problema de la percepción del dolor que es la alodinia. Un nuevo término que les va a interesar a la alodinia es la percepción de dolor ante un estímulo que normalmente no produce dolor. Por ejemplo, han ido a jugar voleibol, básquet, fútbol a campo abierto y se han hecho dar el sol, quieren colocarse la camiseta y es un ardor terrible. Ay, apenas el contacto, vean ustedes, es tacto, ¿no es cierto? Estoy colocándome la camiseta y eso me produce un dolor pero exquisito, un ardor terrible. Pero qué raro, ¿por qué me duele si solo estoy aplicando una camiseta? Eso es alodinia, la percepción de dolor ante un estímulo que normalmente no produce dolor. En eso van a intervenir estas fibras A beta. Las A delta, ahora atiendan, anoten, es muy importante, las A delta transmiten un dolor rápido. Y claro, su histología nos dice, ¿no es cierto?, tiene una cubierta todavía de mielina. Es un dolor rápido que somos capaces de localizarlo con cierta precisión y además es agudo. Y van a ser responsables de las respuestas refleja inicial. Sí, he tocado la plancha y hago esto, ¿no es verdad? O viene alguien y me pellizca, caramba, no me moleste. Rápidamente he hecho esa reacción refleja. Entonces, esa reacción inicial ante el dolor está llevada por las fibras A delta. Tienen los mismos receptores, pero la transmisión es diferente. No nos vamos a cansar de esa clasificación que tenemos de fibras, que en esa clasificación la última son las fibras C, y ahí en la figura que en algún momento hemos puesto es un axón, sin nada de mielina, son amielínicas. Estas entonces son las fibras más lentas. ¿A cuánto transmite? Vamos rápidamente, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? 0,5 a 1, ¿no es cierto? O hasta 2. Podemos poner 1 metro por segundo, listo. Son realmente lentas. Tienen que saber esto de memoria. Oigan, jóvenes, caramba, me voy a enojar. Y no saben cómo me enojo. Me vengo en el examen. No. Ya está, tiemblen. No, lo que me interesa es que comprendan, que aprendan y sepan utilizar la información. Un pequeño break acá. ¿Saben qué? La fisiología, ¿por qué me encanta? Porque además de memoria, porque tengo que tener conocimiento de la información, además de eso, oigan, es una ciencia, una rama de la medicina que me ayuda a pensar. Utilizo la lógica, utilizo un pensamiento abstracto, me imagino, yo me estoy imaginando acá cómo las fibras están transmitiendo ese potencial de acción, imaginación, síntesis, lógica, toda mi
capacidad intelectual alta puedo elaborar con la fisiología. Mientras que hay otras que no, solo voy a aplicar la fórmula, listo. Solo voy a dedicarme a nombrar. Memoria. Función básica. Pero con esto desarrollo algo más de todo eso. Y me convierte en un médico investigador, en un médico inquisitivo, en un médico detective, en un médico que puedo solucionar ese problema razonando, buscando lo normal. ¿Y por qué no está así? Si presión arterial, me enseñaron, supongamos, presión arterial 120/80, encuentro 160. Primer punto, y está normal. ¿Por qué? Y entonces voy a ir a procesar mi información de fisiología. La presión arterial sistólica está determinada por la fuerza de contracción cardíaca y por el volumen de eyección sistólico. ¿Cuál de ellos estará alterado? ¿Cuál de ellos me está dando más? Y comienzo a razonar. Exceso de líquidos, a ver, voy a buscar. Efectivamente, estás deteniendo líquidos, hay un edema. Y sigo ese proceso de investigación. Con un dato que me acordé que lo normal es 120/80. Pero vean, esa es la fisiología, jóvenes. Por eso tienen que venir acá a divertirse, a utilizar su imaginación. Tienen que divertirse bien. Oigan, es fácil, por eso la fisiología viene con ese de fácil. Bueno, no puedo también distraer, no sé por qué me gusta distraerme. Bien, así perfecto. Ahí me quedé, ¿cierto? Transmiten el dolor lento. Más lentito. Las fibras A delta que tienen cubierta pueden utilizar la teoría de la conducción saltatoria. Como estas C no tienen esa cubierta, la despolarización y repolarización se hace a lo largo de todo el trayecto de esta fibra. Por eso son lentas. Es difuso y sordo. Significa entonces que un pinchazo, puedo decir, me has pinchado acá, pero un dolor de rodilla, me duele la rodilla, pero ¿qué parte? Acá, es esto, me está doliendo acá, no sé, pero señalamos un punto, ¿qué voy a hacer? No puedo, pues aquí me está doliendo. Fibra C, dolor sordo, difuso, difícil de localizar. La lesión de estos nervios periféricos puede generar impulsos espontáneos en sitios anormales. Ojo, la lesión del nervio, por ejemplo, una lesión a nivel del túnel del carpo. Voy a tener dolor, ¿no? O sea, a nivel del túnel está pasando el nervio mediano. Bien, y cuando hago mucho trabajo, digamos, soy tejedor, estoy haciendo esto, voy a lesionar al nervio. Sus terminaciones nerviosas están normales, pero este nervio que está siendo permanentemente estimulado con estímulos nocivos va a generar un potencial, va a generar lo que se llaman descargas ectópicas, o sea, son descargas anormales. Normalmente quien produce las descargas, ¿quién es? El receptor, pero en este caso este nervio que está siendo lesionado permanentemente está produciendo descargas ectópicas que van a dar lugar a otro tipo de dolor. Entre paréntesis, ya no va en la información, pero es importante, es útil. Cuando yo lesiono, lo que hemos visto, la inflamación neurogénica, me da un dolor que se llama en su conjunto dolor nociceptivo. Claro, es el nociceptor que está siendo dañado. Pero cuando el dolor emerge del daño en el nervio, ya no en su receptor, se llama dolor neuropático, porque se está originando en el nervio. La diabetes, por ejemplo, da un dolor neuropático. El túnel del carpo, dolor neuropático. La ciática, ¡ay! Esa ciática, ¡ay! Me da un dolor mixto, porque está siendo lesionado el nervio y también los receptores de la articulación. Entonces, un dolor nociceptivo y neuropático. Bien, han atendido eso, ¿no? Van a aprender en algún momento, ya saben, dolor neuropático, ejemplo clásico, neuropatía diabética. Listo, diabetes. En la diabetes voy a ver esta alteración. Dolor neuropático, la neuralgia del trigémino. Dolor neuropático, la neuralgia por el herpes zóster. Tres grandes ejemplos de lo que es dolor neuropático, porque en esos tres se lesionó el nervio, no las terminaciones nerviosas. Bien.
Estamos con tiempo, si todavía tenemos. Esto es tan lindo, esto puede ser para mucho tiempo, me encanta. Bien, la neurona nociceptiva aferente, recuerden, aferente, es bipolar, ya sabemos, ahí está, es bipolar, manda a la terminación e ingresa para tomar contacto con la interneurona, ¿no es cierto? Y se proyecta en la periferia de la médula espinal, eso ya sabemos que esta es una bipolar, va hacia afuera, genera el receptor y va hacia adentro, toma contacto con interneuronas. Información útil, de acá nada está de más, nada. Bien. Ha llegado a la médula y ¿qué hace? El otro sistema, como no tiene contacto en la médula, se pasó, repito, no nos interesó describir mucho, ¿no es cierto? ¿Alguien se ha aburrido? ¿Seguro? ¿Están despiertos? Sí. ¿Han dormido ya? No. Bien. Sigamos. Entonces, dos grupos de neuronas nociceptivas. En la médula espinal. O en el asta posterior. Ahí. Las primeras, y vean qué interesante es su nombre, siempre hay que buscar. El nombre siempre nos dice algo. Neuronas de amplio rango dinámico. Amplio rango dinámico. ¿Qué significa esto? Significa que son activadas por estímulos. Aquí vamos a ver las ARD, están por ahí. Las ARD. ¿Qué es esto? DR son también ARD, porque está en inglés. Entonces tenemos aquí, al fondo, son ojo, miren qué interesante. Estas neuronas son activadas tanto por información nociceptiva como no nociceptiva. O sea que van a ser activadas, pongamos, por el tacto, la presión y por el dolor. Por eso se llaman amplio rango dinámico. Y están localizadas más profundamente, láminas 4, 5 y 6. Pocas, no hay muchas adelante, o mejor en las láminas 1 y 2. Y por lo tanto, como son de amplio rango dinámico, pues van a recibir información de receptores o de fibras que van a llegar, por ejemplo, del músculo, de las articulaciones, de la piel, ¿sí? Y tanto de nociceptores como no nociceptores. Amplio rango dinámico. Eso significa, no son específicas, responden a todo lo que le llega, responden. Además, bueno, más que solamente responden a todo, significa que estas neuronas, creo que la mejor oración sería, reciben información amplia de fibras A delta, de fibras A C, de fibras A beta y de fibras C. Listo, amplio rango dinámico. Ahora, más específicas son estas que están en la periferia y son neuronas nociceptivas específicas. Van a ser activadas exclusivamente entonces por fibras A delta y C. Como vemos aquí, pues efectivamente solamente son las fibras A delta que vienen por acá. Bien. Y están localizadas en dos. En la lámina 1 y en la lámina 5. Y solamente, repito, son activadas por información nociceptiva, por esa inflamación neurogénica, por el daño a nivel periférico. Dos tipos de neuronas que tenemos acá. Muy bien. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Hemos visto los receptores, cómo se produce la inflamación, sabemos cómo han sido transmitidas por las fibras A, delta y C, rápidas y lentas, y nos han degenerado dos tipos de dolor, lento y rápido, ingresaron por la raíz posterior, y luego tenemos dos grupos de neuronas relacionadas al dolor. Unas que son exclusivas y están en las láminas 1 y 2, 1 y 5, y las láminas y las otras que reciben todo tipo de información y están más profundamente. Hasta ahí es un resumen de 30 segundos. Vean qué bonito. Y la vía nociceptiva. La conocemos, la vía nociceptiva. Entonces, aquí tomaron contacto con lo que hemos visto, ¿no es cierto? Aquí han tomado contacto.
con estas interneuronas se le cruzan los axones de las neuronas nociceptivas del asta posterior, cruzan la línea media, mencionamos, ascienden. Ahora se ha agregado un nuevo fascículo, el fascículo espino-reticular y el espino-talámico. Y aquí vemos, en esta imagen, que no hay nada, pero cuando ascienden, vemos que hay el espino-reticular y, qué bonito, el espino-talámico. El autor me divide ahora en dos. Se complica un poquito, pero es necesario. Entonces, se formó primero el espino-talámico y en su ascenso distinguimos tres fascículos. El espino reticular, más interno, bueno, acá. Luego, el espino talámico propiamente lo ha dividido en paleoespino-talámico y neoespino-talámico. Paleo sabemos que es antigüedad, neo más nuevo, pero ya vamos a ver la utilidad de ellos. El tracto neoespino-talámico, el de acá que estamos mencionando, las neuronas de segundo orden van a hacer sinapsis con el núcleo ventro-posterolateral y estas neuronas se proyectan a las regiones somatosensoriales. El neoespino-talámico llega hasta la corteza. Desde el receptor se le cruza, asciende, su segunda hora asciende, toma contacto con el tálamo y ¡pum!, se proyecta a la corteza primaria. ¿Bien? ¿Comprendido? Comprendido. El paleoespino-talámico, aquí el paleoespino-talámico, las neuronas, ojo, de segundo orden llegan hasta el tálamo, pero toman contacto con los núcleos intralaminares del tálamo. Recuerden, el tálamo es como una hiena, ¿cierto? Esos son los núcleos intralaminares. Recuerden al tálamo. El tálamo tiene una forma ovoidea. Y ahí está dibujado una hiena que va a dividir núcleos arriba, abajo, etc. Pero esa hiena está conformada por neuronas que van a dar origen a estos núcleos intralaminares. Entonces, el paleoespino-talámico tiene una terminación en el tálamo diferente. Ahí. Y se proyectan, qué bonito, ya no van a llegar al área primaria, están llegando a la corteza de asociación y a estructuras límbicas. No, le han cerrado la puerta, no, tú no me importas, tú no llegas a percibir acá como información importantísima, no, andate aquí, anda a asociarte para tomar asociación, va a asociar la sensibilidad, por ejemplo, con la visión, para que pueda ver dónde está la lesión. Área de asociación, es ahí donde se va a dirigir, y a estructuras límbicas para tener el componente emocional que habíamos mencionado anteriormente. Miren qué interesante. Y también, y esto es muy importante, esta proyección es fundamental porque nos va a permitir comprender el control central del dolor, la analgesia central. Se proyectan a la sustancia gris periaqueductal. Aquí está, sustancia gris periaqueductal. Graben, escriban, ese núcleo es importantísimo. Ese núcleo que lo estamos viendo acá, el área gris periaqueductal, es importante en lo que significa control del dolor a nivel central. ¿Y qué hace este otro tracto espino-reticular? Las fibras se le cruzan, ¿sí? Ascienden por el cordón contralateral, perfecto, y otra vuelta. Está llevando dolor, pero a nivel de la formación reticular. ¿Alguien recuerda? La formación reticular es un conjunto de núcleos distribuidos en el bulbo, protuberancia, mesocéfalo y diencéfalo. Ahí está. Núcleos inespecíficos, por ejemplo, reticular. No tienen una conformación bien definida, están ahí como redes del tronco encefálico antes, o sea, primero llega aquí a la formación reticular, y la formación reticular tiene una gran función, nos despierta o nos duerme. Entonces estoy menos somnoliento y ¡pum!, sentí un pedazo, caramba, me va a despertar. Se dirigió pues al sistema reticular y ese sistema me despierta rápidamente, antes de proyectarse al tálamo y al hipotálamo. También al hipotálamo, ya vamos a ver luego, que está involucrado en los aspectos emocionales del dolor.
qué bien. Entonces, la fibra rápida, ese neoespino talámico, me informa sobre el dolor y me permite decir qué hago. Listo, retiro mi mano, veo qué está pasando, si necesito urgencia o no urgencia, o si puede esperar el dolor, listo. Pero el otro evento, qué interesante, me va a llorar, a sentirme mal, ¿sí? A disimular como ciertos políticos, justamente se enferman. Ahí está, ¿no? Cuando los van a llevar, se enferman, todos están enfermos. Mientras están ejerciendo su poder, bien mal, pero les llega algo, enfermos. Y el médico, ¿qué? Ahí es lo triste, ¿no? Certifica que está enfermo. Eso no sirve, eso no. Tenemos que guardar siempre esa línea firme, recta, que la sociedad siempre confíe en nosotros. Puedo no ser un buen médico, pero tengo que ser honesto. Eso nunca podemos perder, jamás. Y bien, sigamos adelante, jóvenes. Qué lindo es este desierto, ¿sí o no? Mudos. ¿Cuándo van a aprender a responder con un sí, con un no? Ya por lo menos así, pues oigan. Ya que no quieren hablar, por lo menos muevan sus cabezas. Las interneuronas excitadoras o inhibidoras, hemos visto que existen esas. Esta parte, si lo terminaran, pueden terminar. Según el flujo de información que están en estas láminas. O sea, tenemos interneuronas que van a decir, pasa, no pasa, pasa, no pasa. Bien. La lámina 1, que está aquí la de Waldeyer, ¿recuerdan? Se proyecta hacia la parte posterior del núcleo ventromedial. Desde aquí, desde la lámina 1, llega, ¿y dónde llega? A la parte posterior del núcleo ventroposterior lateral. Y median, ojo, median significa, van a actuar en la percepción emocional, autonómica y desagradable del dolor. Tengo que aprenderme esto. ¿Por qué esa persona reacciona así? Porque pues ha ido a esta parte del tálamo. Aquellas que estaban más profundamente se proyectan a la otra parte del posterolateral del tálamo y transportan los aspectos discriminativos del dolor: intensidad, calidad, localización. Eso es diferente, ¿no es cierto? Necesito estar racionalmente, ¿dónde está mi dolor? ¿Qué es? Etcétera. Lo otro es para la emocionalidad. Pero yo necesito, como ser humano, definir eso. Es muy intenso, es persistente, se va a eliminar, ¿dónde está localizado? Es peligroso. Racionalmente, entonces lo hago mediante eso. Y luego el tracto espino mesencefálico, ya me han agregado, no sé qué molestia, termina en la sustancia gris periacular y activa las, por eso es importante, nada está de más, activan las redes de dolor descendente. Y estas redes de dolor descendente son aquellas que me van a permitir explicar y comprender el control central del dolor. Y bueno, esto olvidaremos ya, pues ya se acabó, ya es demasiada información. Ya no, mi cabeza no da, es grande, pero ya se llenó. Se llenó. Que no se salga nada. ¿Listo? Está bien. Estamos guardando, hemos guardado. Pongamos tic, control S, ya, guardamos. Grabamos la información. Tenemos virus, tenemos parasitología. Lo he guardado. Fisiología. Y esto vamos a ver mañana. Esto, modulación del dolor. Es hermoso de ver. Es lindo comprender por qué, si está ahí, están pinchándome y no siento dolor. ¿Por qué el acupunturista no me produce dolor? ¿Por qué hay una técnica que fue interesante? Interesante ver una sola vez a la vida, no describir mal. Un odontólogo que, apretando un lóbulo de la oreja, podía extraer una muela sin dolor. Es fisiología. Muy bien, nos vemos mañana. ¿A qué hora? 8 puntos. ¿Con qué? Con un cuaderno y lápiz. Hasta mañana, jóvenes.